Desarrollando que la verdad es muy difícil de hacer como seres humanos, seres carnales que somos en Cristo. El hábito de perdonar y pedir perdón es muy difícil, la verdad. Es muy difícil. No es fácil perdonar a quien te ha hecho mal o pedir perdón cuando uno tiene culpa, ¿no? Antes de poder compartirles la palabra, vamos a orar, hermanos. ¿Ok? Incline su rostro, por favor. Bendito Dios, Padre Celestial, oh amantísimo Dios, te agradezco, Señor Padre, en esta noche por la presencia de todos mis hermanos, Señor, por haberlos traído con bien a tu casa, para poder alabarte, honrarte, Señor Padre, escuchar tu palabra, ser edificados, Señor, y a los que aún no están presentes, Padre bendito, tráelos por favor con bien, para que puedan, Señor, elevar su oración y su ruego hacia ti, Señor Padre, y ser una sola fuerza, Señor, un solo cuerpo en ti, y que nuestra oración llegue, Señor, hacia tu presencia, Padre Santo. También, Padre bendito, te pido que me ayudes a dar un buen mensaje, Señor, de acuerdo a lo que tu palabra indica. Dame la sabiduría, Señor, para poder hacerlo. Y bendito Dios, úsame, Señor Padre, en todo lo que tú desees para poder transmitir tu mensaje a mis hermanos. Te lo ruego, Señor, y te lo pido en el nombre de sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, Salvador y Rey. Amén y amén. Ok, hermanos, vamos a comenzar leyendo el verso desde el 21 al 35. Y bueno, dice así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Jesús sigue diciendo lo siguiente, el, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y a todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten piedad conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaban, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vemos acá lo relevante y lo importante de Jesús. Lo que nos quiere decir es la forma en la cual nosotros debemos de perdonar y cómo debemos perdonar. Antes de esto, debemos en este caso ver el contexto en el cual nosotros nos encontramos actualmente. Vivimos en un mundo lleno de rencores, amarguras, resentimientos. Las familias viven, la mayoría en desunión, no conocen a Cristo. En el trabajo hay una guerra interminable entre lo que es el jefe y sus empleados. El empleado vive creyendo que es explotado por su jefe y su jefe vive viviendo o pensando de que sus empleados le merecen lo que es el respeto y las gracias, ¿no? También vemos en este caso personas con un resentimiento, ira
y un sentimiento de venganza en sus corazones. Esto porque no perdonan y no dan perdón tampoco. Nos hemos acostumbrado tanto a la forma en la cual el mundo tiene el concepto de perdón. Para el mundo, por ejemplo, el perdón es simplemente para los débiles, ¿no? Si tú eres débil, perdonas. Los fuertes no. Los fuertes no merecen decir perdón. No piden perdón nunca. Un fuerte no debe perdonar. Es lo que nos enseñan estando en el mundo. También en este caso tenemos la famosa frase, ¿no? Yo perdono, pero nunca olvido, ¿no? Y eso es algo muy malo, porque estás guardando, acumulando rencor en tu corazón, que tarde o temprano va a salir, aunque no lo quieras. Lo segundo es, se pide disculpa, pero simplemente con un arrepentimiento pasajero. O sea, no perdonas, pides una disculpa nada más. Y tu arrepentimiento es hasta ahí nomás, pero de todas maneras luego lo vuelves a hacer y caes nuevamente en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y eso tampoco se debe hacer. Solo se perdona a quienes se le quiere o estima. Estamos acostumbrados a perdonar o a pedir perdón a nuestros familiares o a personas o amigos que estimamos. Pero si nos tocamos con un extraño que nos hace algo, es difícil pedir perdón y mucho menos perdonar. Y por último, tenemos también la famosa frase, solo Dios perdona, ¿no? Y solo se le pide perdón a Él. Eso quiere decir que solo Dios nos va a perdonar nada más, pero la otra persona o yo como su creación y como su hijo, siendo cristiano, no debemos pedir perdón, cosa que también está totalmente erróneo. En este caso les voy a explicar o les voy a dar a entender cómo concibe Dios el perdón y de qué forma nosotros debemos aplicarlos en nuestras vidas. Comencemos con el verso 21 y 22. Dice de esta manera, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En este caso, lo que Jesús nos está diciendo es que el perdón no tiene un tope finito, ¿no? De perdonanzas. Es decir, hasta 5 veces tú perdonas a tu hermano o a la persona que te ha agredido o ofendido y luego de eso ya nunca más lo perdonas. No. Jesús en este caso está diciéndole a Pedro que el perdón es ilimitado. Tú tienes y, tienes y debes el deber de poder perdonar ilimitadamente a aquella persona que te hace mal. Y a su vez también tienes el deber de pedir perdón por cada vez que tú has hecho mal y reconoces que has hecho mal también. Si no, de otra manera, no estás siendo un buen hijo suyo. ¿Ok? Siempre debemos estar dispuestos a perdonar. Siempre tenemos que tener en memoria el ejemplo de nuestro Señor, que aún estando en la cruz, siendo clavado por los romanos, ¿qué nos dijo? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Imagínense, un Dios todopoderoso dando su vida por unas personas como nosotras, en el madero, atravesando con clavos sus manos, pidiendo por el perdón de aquellos que lo estaban lastimando y humillando. Entonces, creo que las palabras sobran para poder decirles que estamos en la responsabilidad de pedir perdón y de dar perdón también. Luego, en el verso del 23 al 25, dice lo siguiente, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso dar cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Para que ustedes más o menos puedan tener un contexto de cuánto es en la actualidad 10,000 talentos, estamos hablando que los 10,000 talentos en la actualidad equivaldrían a 4 millones de dólares. Imagínense, tener una deuda equivalente a 4 millones de dólares y que te los pidan que tú pagues. Hermanos, por 10 soles a veces nos ahogamos como deuda. Imagínense pagar
$4 millones. Por eso es que el señor de este siervo toma la radical decisión de venderlo a él y a toda su familia y a todos sus bienes. Y aún haciendo eso, no acabaría por pagar semejante deuda. Era imposible, la deuda era impagable, como la deuda externa del Perú, que es impagable. Así es, hermano. Entonces, ¿qué nos enseña en este caso estos versículos? Que el perdón se tiene que dar sin importar la falta que se cometa, ya sea esta grande o pequeña. Puede ser una gran ofensa hacia ti, como también puede ser algo así que no tiene importancia, pero igual tú te ofendes, pero de igual forma tienes que dar el perdón a aquella persona que acomete contra ti. Es lo mejor, hermanos. Vas a tener paz en tu corazón y de todas maneras también hacia la otra persona vas a formar un vínculo amical con la otra persona, porque va a ver que tú eres un hijo suyo. Lo digo con el contexto de hacia los no creyentes, ¿no? En este caso. Vayamos también ahora a los versículos 26 y 27. Miren, miremos la reacción de lo que es el siervo. ¿Cómo actuó el siervo cuando le dijeron esas palabras, ¿no? De que le iban a vender a él y a toda su familia. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Imagínense, viene, no sé, el banco y te dicen, te vamos a vender todas tus posesiones y no conforme con eso, también vamos a venderte a ti y a toda tu familia. Lo único que le quedó hacer al siervo es humillarse, postrarse en pies, rostro en tierra y rogar misericordia y perdón, porque lo que él debía era, como le dije anteriormente, impagable, era imposible pagar aquella deuda, nunca la iba a pagar. ¿Y cómo es la reacción de su jefe, no? De su señor. El señor, viendo tal reacción, se conmovió en su corazón y lo perdona. Imagínense ustedes, perdonar una deuda que equivale a $4 millones. No estamos hablando de un sencillo, como se dice, estamos hablando prácticamente de comprarte todo una manzana. $4 millones, hermano, y que simplemente digas, ya, yo te perdono, no te preocupes, borrón y cuenta nueva. Pero el Señor lo hizo. Y acá podemos notar también lo que es la figura de nuestro Dios Jesucristo, ¿no? Que teniendo nosotros tantas culpas, tantas cosas negativas y tantas malas hechuras de nuestra parte, pudo sufrir en la cruz el castigo, morir por nosotros y perdonarnos y darnos vida eterna por ese acto. Entonces, hermanos, lo que aprendemos en estos versículos es lo siguiente, por parte del Señor, que da lo que es el perdón. Solo una persona que es sensible a la necesidad y a la debilidad humana y a la necesidad de perdonar va a poder dar perdón hacia otros y pedir perdón también. O sea, tú innegablemente serías de piedra, ¿no? Si una persona viene hacia ti y te suplica, humillándose y postrado en cama, que lo perdones. O sea, serías ya un corazón, tendrías que tener un corazón bien duro de piedra para que no sientas nada, ¿no? Hacia la otra persona y no le des perdón. Luego de ello, vamos a ver qué es lo que pasa después. Y es algo increíble, la verdad. Ustedes mismos se van a sorprender. En el versículo 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, es decir, a uno de sus compañeros que trabajaban con él, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, la ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, se fue, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba de sus compañeros, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. ¿Ok? Entonces, ¿qué más dice? Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda
te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que él debía. Vemos acá la otra parte, ¿no? El siervo que se humilló ante su señor por la tremenda deuda, sale libre ya de poder pagar semejante cantidad de dinero y se encuentra con un compañero suyo que le debía 100 denarios. ¿Cuántos son 100 denarios en la actualidad? Son alrededor de $11. $11. Bueno, 11, 12 ya, por ahí. ¿Ya? Pero imagínense, $12 a comparación de 4 millones, ya pues, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la reacción de este siervo que fue perdonado de su deuda? Fue la siguiente. Agarró a su compañero y tal cual choro de ahora, ¿no? Que te cogotea acá del cuello, lo comenzó a ahogar, exigiéndole y reclamándole que le pagase los 100 denarios que le debía. Y el otro se zafa, se postra en tierra y le suplica misericordia. Le ruega que le espere un tiempo. No le dice, Señor, no te lo voy a pagar o no te puedo pagar. Le ruega, Señor, por favor, dame un poco más de tiempo. Yo te prometo pagarlo, pero espérame, por favor. Pero él no se muestra generoso o no sigue el ejemplo del amor de su Señor hacia él, sino por todo lo contrario. ¿Qué es lo que hace? Se va ante la ley y lo manda a encarcelar por su deuda hasta que le pague todo lo que le debe. O sea, acá vemos la opción contraria, ¿no? Él recibe el perdón y misericordia, pero no da lo mismo. O sea, no aprendió del amor que su Señor le da hacia él, más todo lo contrario, le importó más lo que es lo material. Y eso está mal, eso está muy mal, porque no muestra el amor que recibe. De esto se enteran sus compañeros, lo ven y lo acusan frente a su Señor. Y su señor, escuchando eso, lo manda a llamar, obviamente enojado. Lo manda a llamar totalmente enojado. ¿Por qué? Hermanos, imagínense, ustedes están saliendo de una entidad bancaria, por así decirlo, después de que le han perdonado millonadas de dinero. Y ven un compañero suyo que le deben soles, nada más, 10 soles, pongámosle. Y lo agarran, lo cogotean, lo hacen de menos. El otro se pone a llorar, le suplica, por favor, espérame. Y aún así, tenemos un corazón tan de piedra que no lo hacemos, no perdonamos. Eso es una falta de amor de Dios en nuestras vidas. Y ese es el detalle por el cual a muchos de nosotros nos cuesta perdonar, hermanos. Solamente las personas que en sus vidas están llenas del amor de Dios van a poder perdonar. Esa es la cualidad, o mejor dicho, esa es la principal actitud que un creyente debe tener en su vida, ser llenos del amor de Dios. Si uno no es lleno del amor de Dios, no va a poder perdonar o se le va a hacer difícil perdonar a aquellos que le hacen algo malo, falta o cualquier cosa que puedan haber atentado. Yo recuerdo, hermanos, sacando un poquito de contexto, ¿no? En un tiempo en la universidad, una persona, bueno, un maestro en realidad, me puso una nota que no la merecía, la verdad. No merecía una nota. Me jaló. Me puso un 5, habiendo sido yo acreedor de un 13, 14, ¿no? Y lo hizo porque mi maestro en ese entonces no quería que yo pasara su curso. Y créanme, hermanos, que yo desarrollé en mi corazón un odio y un rencor tal que no lo perdoné, inclusive a pesar de haber acabado la universidad. Imagínense,
¿Cuántos años acarrié ese rencor, esa falta de perdón? Hasta que después de años, hermano, lo encontré por azares del destino. Y hablando así, me di cuenta de que debía soltar eso. La persona, que se llama Manuel, debía yo de perdonarlo. Nada ganaba yo, nada ganaba yo haciendo crecer ese rencor dentro de mi corazón. ¿Por qué motivo se lo digo, hermano? Porque cuando uno no perdona, desarrolla enfermedades dentro de uno, desarrolla amargura de corazón, lo contrario a llenura del amor de Dios, amargura de corazón. Y lo peor de todo es que generas desunión. Si en tu familia, ya sea tu pareja, ¿no? Tu esposa, el laxo de hijos con padres, no hay lo que es una frecuencia de perdón, la relación que tienen se va quebrantando y se va rescabrejando. Y eso es algo que va a conllevar a más problemas todavía. Por eso es bueno perdonar a quien te ofende. ¿Por qué motivos, hermanos? Porque recuerden nosotros lo siguiente, así como de gracia nosotros hemos recibido perdón, así también de gracia debemos perdonar a todo aquel que comete falta hacia nosotros. Y es lo que nuestro Señor nos enseña. Es lo que debemos hacer, hermanos. Por último, en el verso 35 nos dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El verso 35 nos da algo muy importante, una clave muy importante en lo que es el perdón. Cuando tú pides perdón o cuando tú perdonas hacia otra persona, lo debes hacer de todo corazón. Es decir, hacerlo de manera sincera, con la convicción de que realmente estás arrepentido de haber cometido la falta o estás convencido de que ya la ofensa que han hecho contra ti va a quedar ahí, como si se borrón y cuenta nueva. Eso no pasó y seguimos para adelante. ¿Por qué motivo? Porque recuerden que nosotros debemos perdonar para olvidar, no perdonar, pero lo voy a recordar. O yo te perdono, pero de ahí te lo saco en cara de acá a una semana, o te lo saco de acá en cara a un mes. Eso no es perdón. Jesús o nuestro Señor no nos perdona a nosotros y nos lava de nuestros pecados y nos salva y luego nos anda diciendo, no, pero tú eras así, tú eras ladrón, o tú eras un mentiroso, o tú eras un esto o aquello. No, el Señor no es así. Y nosotros como hijos suyos debemos ser un reflejo de nuestro Señor, de nuestro Creador. ¿Ok? Entonces, ¿por qué debemos perdonar, hermanos? Nosotros debemos perdonar si dejamos que nuestra vida, como lo repetí en un inicio, se tiene que estar llena de lo que es el amor de Dios. Esa es una de las pautas. Y otra aplicación, y por ahí les sugeriría también, es si ustedes tienen alguna persona que los ha ofendido, ¿no? Y saben que esa persona quizás nunca va a pedirles perdón, ya sea que sea creyente o no sea creyente, lo mejor que pueden hacer ustedes es tomar la iniciativa y pedirle perdón hacia la otra persona. Quizás ustedes no cometieron la falta, quizás ustedes no fueron los que se equivocaron, pero lo mejor que pueden hacer es perdonar a la otra persona. Pedirle perdón de corazón, decirle, ¿sabes qué? Esto pasó, discúlpame, perdóname. No quiero seguir cargando este resentimiento hacia ti. De esa manera, uno, vamos a ser de buen ejemplo para los que no son convertidos, y si somos hermanos en Cristo, vamos a fomentar lo que es el amor entre nosotros. Es lo que yo les puedo indicar en este caso. Pidamos perdón y seamos perdonadores de las ofensas de otros. Bueno, eso es todo lo que les quería compartir, hermano.